Descubre la llave maestra de tu poder interior, tú eres tu maestro. Solo tú tienes las llaves maestras para abrir las cerraduras interiores. Todo lo que necesitas está dentro de ti. La fuerza, el coraje y la confianza para cambiar tu vida. Solo necesitas mirar dentro de ti y encontrarlo. El viaje hacia el autodescubrimiento es la mayor aventura de la vida. Hasta que te encuentres, siempre serás otra persona. Conviértete en ti mismo. Naciste para lograr, liberar tu poder interior y cumplir con tu singularidad. Descubrir quién eres hoy es el primer paso para ser quien serás mañana. Quiérete mucho, que no te haga falta convencer a nadie para que se quede a tu lado. Aprende a amar el sonido de tus pies al alejarse de las cosas que no están destinadas para ti. Busca la gente que te ofrezca paz mental y no cansancio emocional. No cambies para que la gente te ame. Sigue siendo tú mismo y la gente correcta te amará. Si permites que una ofensa te lastime, lo hará, pero si no lo permites, la ofensa volverá al lugar de donde salió. Si vas a preocuparte por cada tontería que digan de ti, nunca vas a ser feliz, porque hablar es gratis y ser idiota también. El mejor momento de nuestras vidas llega cuando no nos interesa la vida de nadie y no nos importa lo que piensen de nosotros. Sanar el alma requiere tiempo, pasito a pasito, poner mucha fe de nuestra parte y paz de nuestra mente y corazón. Atesora y valora cada momento que vives, quizás mañana te des cuenta que eran únicos y que nunca volverán. El mejor bálsamo para una herida es comprender que nadie es mejor que tú y nunca pagar con la misma moneda. Cuando comprendes tu verdadero valor, nadie puede hacerte sentir menos. Haz que tu bienestar mental no dependa de algo o de alguien más, solo de ti. Busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo. Amigo mío, sé suave. No dejes que el mundo te haga duro. No deje que el dolor te haga que odies. No deje que la amargura robe tu dulzura. Siéntase orgulloso de que a pesar de que el resto del mundo esté de desacuerdo, todavía crees que es un lugar hermoso. Esfuérzate por lo que realmente te llena el alma, y ten la virtud de saber esperar, porque todo lo que tiene que ser, será. Con el tiempo, comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad. La persona correcta para tu vida, es esa a la que no tienes que mendigarle nada, ni amor, ni cariño, ni apoyo, ni amistad. Es esa que te dará todo, antes que se lo tengas que pedir. Los milagros existen, todo es posible. El hombre está volviendo a aprender aquello que ha olvidado. Sus poderes interiores. Siempre habrán días de lluvia y días de sol. Días oscuros y fríos. Días de luz y calor. Días de tristeza y de felicidad. Días que nunca olvidaremos. Y días que quisiéramos olvidar. Pero siempre, siempre, habrá un mañana, para volver a empezar. En el laberinto de la existencia, encuentra el camino hacia la auténtica felicidad y la plenitud interior al abrazar el amor propio como tu brújula más confiable. Aunque los senderos estén plagados de obstáculos y desafíos, avanza con valentía y determinación, sabiendo que cada paso te acerca más a la realización de tu verdadero potencial. Asume tu responsabilidad. Somos los únicos responsables de nuestra felicidad. De nada sirve mendigar a otros que te haga feliz, ni tampoco culpar a otros y responsabilizarlos de tu propia infelicidad. Por mucho daño que se te haya podido hacer, solo tú tienes la llave de tus pensamientos y sentimientos. Solo tú eres responsable de perdonar. Esto es un acto propio del único corazón del que disponemos. Atrévete a expresar tus sentimientos. Durante siglos, hemos sido enseñados a que expresar emociones era cosa de débiles o de maleducados. La expresión de la rabia ha sido crudamente censurada. La tristeza y el llanto resultan insoportables para la mayoría. Reconocer el dolor lleva a tranquilizar al otro. Negar el dolor es automáticamente aumentarlo. Negar es un modo de enseñar, y así se nos ha enseñado, que las emociones, los dolores, no importan, no son nada. Y así, aprendemos a tragar, en vez de sacar y limpiar.
¿Cuántas emociones habrás tragado con los años? ¿Cuántas emociones reprimidas llevas contigo cada día? ¿Quién más, que uno mismo, tiene poder sobre sí? ¿Quién tiene el poder de pensar en nuestra propia mente? ¿Acaso, alguien puede impedirte elegir tener pensamientos de prosperidad? ¿Puede alguien impedirte actuar desde el amor? ¿Puede alguien frenarte en aumentar tu propia felicidad? Nadie puede obligarte a tener ideas negativas, tristes o dañinas. Pues nadie se puede meter en tu cabeza, ni tampoco sentir por tu propio corazón. Durante siglos, hemos buscado el poder fuera. En los padres, en los superiores, en los reyes, en los sabios, en magos, en la medicina. Ahora, entendemos que el poder, solo lo encontraremos dentro de nosotros mismos, en nuestro interior. Dentro de todos y cada uno de nosotros, brilla un poder interior que se expande en función de nuestras vivencias y comportamientos. Él nos guía amorosamente hacia la salud perfecta, la pareja perfecta, la profesión perfecta, y nos ofrece la prosperidad en todo aquello que deseamos. Amarnos a nosotros mismos, es reconocer esa guía, es crecer con esa luz, y hacer que se expanda libremente desde nuestro interior hacia su fuente, el mismo universo. El peligro reside en el olvido de quienes somos y qué hemos venido a hacer en este rincón de universo. El peligro reside en olvidarse de que todo este viaje ha sido programado y deseado por nuestra esencia divina. Abandonarnos es darle la espalda a esta realidad. Olvidarnos de ser felices es convertirnos en seres prisioneros de la incapacidad, en víctimas de los demás. Nos convertimos en ciegos ante nuestra propia responsabilidad. En inválidos a la hora de aumentar nuestro propio poder interior. Nos convertimos en el renegado ante nuestro único guía interior. Negar nuestras capacidades nos convierte en víctimas. Entonces, es cuando surgen el desamor, la rabia, el resentimiento, la tristeza, el dolor, la enfermedad y todo sentimiento de incapacidad, de autocrítica. La única forma de amarte es aceptarte tal y como eres, con tus rarezas, defectos y fallos. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. ¿Por qué aguardas con impaciencia las cosas? Si son inútiles para tu vida, inútil es también aguardarlas. Si son necesarias, ellas vendrán hacia ti, y vendrán a tiempo. Permite que esta sea una regla importante en tu vida. Así como eres contigo mismo, serás con los demás. Si te amas a ti mismo, amas a los demás. Si las relaciones contigo mismo fluyen, fluirán también las relaciones con los demás. Si tu interior es árido, también serás árido de cara al exterior. Lo profundo tiende a convertirse en lo externo. Lo profundo se manifiesta a sí mismo en lo externo. Lo que podemos o no podemos hacer, lo que consideramos posible o imposible, rara vez es una función de nuestra verdadera capacidad. Es más probable, una función de nuestras creencias sobre quiénes somos. No importa a qué se enfrente en su vida, qué obstáculos pueda tener y cuáles sean sus limitaciones. Hay algo dentro de ti que es eterno, que está lleno de sabiduría, potencial y posibilidades. Hay un poder interno dentro de ti, para ayudarte a moverte hacia la manifestación de tu máximo potencial. Todos tenemos un espacio sagrado dentro de nosotros, una parte de nosotros. Este espacio sagrado es un templo a nuestro poder interior, nuestra intuición y nuestra conexión con lo divino. La vida es una escuela donde aprendes a recordar lo que tu alma ya sabe. El corazón posee todo el conocimiento del universo. La mayoría de las personas apenas rascan la superficie de lo que contiene el corazón. No salen de sus mentes ansiosas. No se dan cuenta de que todo el universo reside en el corazón y ahí es donde todo está esperando. Tienes el poder dentro de ti mismo para hacer todo lo posible, debes disminuir la duda y encender la autocreencia. Conquista al enojado, no enojándote. Conquista a los malos, con bondad. Conquista al tacaño, con generosidad. Y al mentiroso, diciendo la verdad. Cualquier cosa que des en la vida, es lo que vas a recibir de vuelta. Da positivismo y recibirás de vuelta positivismo. Da negatividad y recibirás de vuelta negatividad.
El poder está dentro de ti. Siempre ha sido así. ¿Hasta qué punto está dispuesto a expandir los horizontes de su pensamiento y despertar ese poder? Cuando te conoces a ti mismo, tienes poder. Cuando te aceptas, eres invencible. En el centro de tu ser, tienes la respuesta. Sabes quién eres y sabes lo que quieres. Hay una fuerza poderosa dentro de cada ser humano, que una vez desatada, puede hacer realidad cualquier sueño o deseo. Mi bello amigo. No negar a la tristeza cuando viene a visitarte. No contener la lágrima cuando se desborda de tus ojos. Reconocer que también tienes miedo. Que a veces quisieras escapar de ti y de tus pensamientos. Salir corriendo de tus límites. Que a veces no te entiendes ni entiendes nada en este mundo loco. Que no tengas siempre la respuesta ni quieres tenerla. Que no siempre puedes con todo. Que en ocasiones te abraza la melancolía y no te sale la risa. Eso también es sanar. Hubo un tiempo en que pensé que no podía. Y no pude. Creí que no sabía nada. Y nada supe. Pensé que no tenía fuerzas. Y flaqueé. Subestimé mi capacidad. Y no fui capaz. Luego, aprendí que sí creo que puedo. Puedo. Que sé más de lo que ni siquiera imaginaba. Que tengo las fuerzas que decido tener. Que no hay carga que mis hombros no puedan soportar, y que puedo llegar a donde yo me lo proponga. Recuerda que un sanador no es alguien al que vas para que él te cure. Un sanador es una persona que despierta en ti tu propia conciencia, para sanarte a ti mismo. El poder es de dos tipos. Uno se obtiene por miedo al castigo, y el otro, por actos de amor. El poder basado en el amor es 1000 veces más efectivo y permanente que el derivado del miedo al castigo. La forma más común en que las personas renuncian a su poder es pensando que no tienen ninguno. No encuentras la paz reorganizando las circunstancias de tu vida, sino dándote cuenta de quién eres en el nivel más profundo. Si eres fuerte desde adentro, ninguna cantidad de fuerza externa puede romperte. Pero si eres débil desde dentro, un poco de presión desde afuera puede derribarte. Date cuenta de que la verdadera felicidad reside en tu interior. No malgastes tiempo y esfuerzo buscando la paz, alegría y gozo en el mundo exterior. No tienes necesidad de viajar a ningún lado. Viaja dentro de ti mismo, entra en una mina de rubíes, y báñate en el esplendor de tu propia luz. Tal vez, el problema no sea todo y todos a tu alrededor, sino lo que hay dentro de ti. Encontrar tu pasión no se trata solo de carreras y dinero. Se trata de encontrar tu ser auténtico. El que has enterrado debajo de las necesidades de otras personas. Una vez que hayas comenzado ese camino hacia el autodescubrimiento, no importa lo traicionero que sea el camino que tienes delante, no puedes volver atrás. El universo no lo permite. El autodescubrimiento, a menudo, ocurre cuando nos mudamos de nuestra zona de confort y cambiamos la norma. Para encontrarte, piensa por ti mismo. Conocerte a ti mismo es el comienzo de toda sabiduría. Nada es oscuro cuando realzas tu propia luz dentro de ti. Eres el amo de tu destino. Puedes influenciar, dirigir y controlar tu propio ambiente. Puedes hacer de tu vida lo que quieras. Por naturaleza, todos estamos interesados en nosotros mismos. Si utilizamos ese interés para ir al fondo de nosotros mismos, encontraremos el lugar donde reside nuestro ser auténtico y, entonces, se nos revelará el secreto de la felicidad. Todos tenemos un gran poder interior. El poder es la fe propia. Tienes que verte ganando antes de ganar. Y tienes que tener hambre. Tienes que querer conquistar. Renuncia a tu necesidad de aprobación externa. Solo tú eres el juez de tu valer. Tu meta es descubrir el infinito valor de ti mismo, sin dar importancia a lo que piensen los demás. Al comprender esto, se logra una gran libertad. Creas tu vida a través del poder interno de tu ser, cuya fuente está dentro de ti y, aún más allá de los seres que conoces. Y usa esas habilidades creativas con comprensión abandonada.
Hágase honor a sí mismo y muévase a través de la piedad de su ser. Yo, siempre buscaba fuerza y confianza fuera de mí, pero, viene desde adentro. Está ahí todo el tiempo. Ya sea que su vida esté destinada a ser corta o larga, en el camino de ese viaje, si accede a ese poder interno, no solo cambiará su vida de una manera positiva, sino, que finalmente, ayudará a cambiar la vida de otras personas. A medida que nos elevamos, para enfrentar los desafíos, que son una parte natural de la vida, nos despertamos a nuestros muchos dones no descubiertos, a nuestro poder interior y nuestro propósito. Creo que hay un poder interno que hace ganadores o perdedores. Y los ganadores son los que realmente escuchan la verdad de sus corazones. Todos tenemos un poder especial. La facultad de elegir. No esperes a que nadie te empuje hacia arriba, empuja hacia arriba. No esperes a que nadie te detenga, levántate. Tu mejor héroe, tu mayor salvador, eres tú mismo. La vela de tu oscuridad está escondida dentro de ti. Tu trabajo es descubrir tu trabajo, y luego, con todo tu corazón, entregarte a él. No permitas que tu felicidad sea controlada por los pensamientos de los demás. La gente está feliz por ti un minuto, y luego, al siguiente, te están mirando de reojo. Tienes que encontrar dentro de ti el tipo de felicidad que soporta los altibajos de la vida. Nadie debería tener el poder de limitar o reprimir tu felicidad. Atraes las cosas correctas cuando tienes una idea de quién eres. Cuando te sientas inseguro, o como si no estuvieras a la altura, recuerda lo lejos que has llegado. No dejes que te afecte el veneno de ciertas personas, no les des ese gusto. Perdona, pero no olvides, o saldrás herido de nuevo. Si perdonas, cambias la perspectiva, si olvidas, no aprendes la lección. A veces, hace falta morir varias veces, para poder vivir de verdad. Soy Jorge. Gracias nuevamente, mi bello y hermoso amigo, por acompañarme en este hermoso viaje, llamado vida. Gracias.